ahondando sobre el tema de la crisis arancelaria que ha generado esta decisión de Donald Trump tanto en México como en Canadá. Agradezco que me acompañe en videollamada, Dejan Mihailovich, especialista en geopolítica y relaciones internacionales. Dejan, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Un gran saludo para usted, su equipo de producción y a la gente que nos acompaña. Gracias, Dejan. Arranco rápidamente. ¿Tú considerarías, podemos decir, que está herido de muerte el TEMEC o simplemente estamos ante lo que es una táctica negociadora dura, radical de parte de Trump? Sí, más bien lo segundo. Yo creo que es un intento muy torpe de echar atrás un esfuerzo de décadas atrás, ¿no? Para llegar a firmar y renegociar el acuerdo. Pero, Víctor Hugo, yo pondría esto en un contexto un poco más amplio para que los que nos acompañan más o menos tengan una información adicional a lo que es el puro juego de números, ¿no? Y estrategias día a día. Yo creo que vivimos en tiempos de una transición hegemónica, ¿no? Y parte de ella refiere al irreversible y paulatino declive de los Estados Unidos como única superpotencia en escala global. Esto, Víctor Hugo, lo admiten incluso los más fervorosos defensores de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y más allá de todo esto, estamos ante una crisis estructural del sistema mundo capitalista global, ¿no? La derechización ideológica, a la cual ya no mencionan mucho, cultural también, en los ámbitos políticos y sociales, un modelo económico que sigue centrado en la deuda, la fabricación y la propagación de conflictos bélicos, la gran mayoría de ellos en forma de guerras por los recursos, finalmente una amenaza ecológica a nivel planetario. Todo ello, Víctor Hugo, es un caldo de cultivo para que resurja el fenómeno Trump, al que pues, le bastaron, como se dio, ¿no? Apenas 2 semanas para dar esta imagen de un elefante dando vueltas en una tienda de cristales, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, pues no es difícil entender por qué el rediseño de la política exterior estadounidense, pues es un déjà vu, prácticamente un refrito que privilegia la estrategia de un vil unilateralismo, que lo has enfatizado también, con frecuencia traducido en amenazas, presiones, chantajes, sanciones y, ojo aquí, de ser necesario también agresiones injerencistas que incluyen, por qué no decirlo, intervenciones militares abiertas, ¿no? Aquí es precisamente donde entramos al tema, Víctor Hugo, de la declarada hostilidad que Trump aplica a sus vecinos inmediatos, a Canadá y a nosotros, donde en nuestro caso, como ya hemos podido ver, punto número uno, la militarización de la frontera norte de México con el pretexto de crisis migratoria. Fíjate que hace 10 o 20 años la migración fue estudiada por los demógrafos. Hoy la migración es un tema de seguridad nacional e internacional. ¿Qué fue lo que le pasó al planeta entero para que vivamos esa transformación? Segundo punto, la atribución arbitraria al crimen organizado que opera en nuestro territorio del estatus de terrorista. Tercer punto, los aranceles de los que tanto hablamos. Ojo aquí, aranceles en forma de represalia, ¿no? Y de paso, como lo has dicho, ¿no? Machacar el Tratado de Libre Comercio, dinamitando prácticamente todos los canales de cooperación regional. Y cuarto punto, ¿no? Por más grotesco o ridículo que parezca, el renombramiento del Golfo de México en Golfo de América en forma de un ¿cómo podríamos decirlo?, inocente dispositivo simbólico para disfrazar sus apetitos geopolíticos de dominio de recursos petroleros y marinos en la Dejan, zona, ¿no? Entonces, ahí voy a yo creo que ponerte esto es un una pausa un contexto momentito, suficiente Dejan. para entender más detalles. Ahí ponemos una pausa un momentito contigo porque se nos está uniendo también el doctor José Ignacio Martínez Cortés, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Doctor, buenas noches, ya escuchaba usted lo que nos comentaba Dejan. Le repito la misma pregunta que le hice a él, a usted. ¿Está dinamitando Trump el TEMEC? Porque finalmente Norteamérica era una zona que se había convertido en una región de libre comercio, pero ahorita tenemos aranceles como si estuviéramos regresando a 1993. ¿Podemos dar por muerto o por herido el TEMEC o todavía hay espacio para que se puedan reencauzar las cosas? Sí, lo que vemos aquí con Trump en esta estrategia que está impulsando no es algo nuevo que hayamos visto. Esto lo vimos, Víctor Hugo, entre el 3 y el 5 de junio de 2019. México no aprendió
historia de lo que vivimos en ese día, es el 5 de junio. Trump estaba amenazando a México en la misma situación en que ahora lo hace. ¿Qué es lo que tenemos en este horizonte inmediato? Pues precisamente un nacionalismo económico que está impulsando Donald Trump en torno a un proteccionismo comercial a raíz de, uno, su interés nacional; dos, fortalecer su seguridad nacional; y un punto más, esto es en torno a la reconfiguración de la producción, en el sentido de que desde Washington se está determinando ahora más que nunca una recomposición de la economía internacional. ¿Qué es lo que vemos con Donald Trump en estos próximos 4 años? Vamos a ver a través de la ley de 1947, que es la ley de seguridad nacional, vis-a-vis la ley de comercio de 1933, que es donde se encuentra el pensamiento de los padres fundadores de Estados Unidos, y es precisamente en este aspecto donde vamos a ver cómo es que Estados Unidos, ahora con Donald Trump nuevamente en la oficina oval, pues vamos a encontrar un reencauzamiento de la economía, del comercio, en torno a los grandes intereses que está poniendo Washington. ¿Cuáles son? Reencauzar el crecimiento del mundo desde el pivote de lo que es Washington, uno; y dos, también que sea nuevamente Estados Unidos la cuna del desarrollo a través de los intereses que establece Donald Trump, y esto por supuesto va a tratar de dinamitar a sus socios. Ya lo vemos con Canadá, ya lo vemos con México, también pone en la palestra la parte de frente a la OTAN, a Rusia, a China. Es decir, Donald Trump lo que está haciendo no es más que una reconfiguración del interés nacional de Estados Unidos a través de su seguridad nacional. Me queda tiempo para una pregunta más para ambos. Dejan, yo te preguntaría, porque México está anunciando que va a imponer sus propios aranceles, ya está haciendo lo propio Canadá. El PIB de México es de 1.780 millones de dólares aproximadamente, el de Canadá es de 2.14 mil millones de dólares, el de Estados Unidos es de 27 mil millones de dólares. Estamos hablando de una diferencia abismal. Una verdadera lucha de David contra Goliat, pero realmente en este escenario asimétrico, ¿realmente puede México hacer algo ante un vecino tan poderoso? Sí, a pesar de la asimetría, siempre hay un margen para maniobrar, Víctor Hugo. A mí, hasta el momento, me gusta la respuesta de nuestro gobierno. Es determinación, es mesura, es moderación, es astucia. Vamos a esperar también para ver lo que puede pasar. Ya tenemos el antecedente del autogol que Trump se dio, ¿no? Con respecto al intento de prender una guerra comercial con China en su mandato anterior, pero yo lo veo también de una manera un poco más amplia, tomando en cuenta que esa estrategia de imponer aranceles y declarar abiertamente guerras comerciales de la economía, como tú lo has enfatizado, más grande del mundo, pero a veces los números engañan. Hay otro lado que no brilla tanto de la economía estadounidense, y cuestiones sociales. Yo creo que esto podría ser también interpretado como una cortina de humo, porque Donald Trump enfrenta una realidad económica de Estados Unidos que es una economía desindustrializada, desmaterializada, con un crecimiento del PIB anual mediocre, tomando en cuenta que no llega a 3%, tomando en cuenta grandes oportunidades que tienen, ¿no? 1 millón de gente sin techo, millones de estadounidenses que se preguntan por qué son pobres en el país más rico del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay un margen para maniobrar, pero tenemos que esperar y ver cómo van a ser afectaciones, sobre todo en estos sectores que son primeramente afectados, que es de autopartes, de cierto tipo de productos agrícolas, etcétera. Pero yo creo que esto es una especie de patada de ahogado de una economía que no puede consigo misma y que manifiesta su impotencia interna hacia el exterior. José Ignacio, cierro contigo porque citaba al principio de este programa el viejo dicho de Kissinger respecto a que es muy peligroso ser amigo de Estados Unidos. ¿Queda la impresión de que Trump está usando a México y Canadá para enviar un mensaje al resto del mundo? Así es, tomar en consideración que México es la economía más débil con relación a lo que está
amenazando Trump, ya sea a Canadá, Alemania o a la Unión Europea. Esto que se refleja que está mandando una fuerte señal al mundo diciendo que va en serio en lo que estaba proponiendo en campaña. En este aspecto veremos cómo mañana en la conversación que tenga con sus socios, tanto al norte como al sur, pues veremos el actuar de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que pues va a querer que prevalezcan los intereses de México. Uno, en torno a la soberanía nacional, y dos, que se establezcan puntos de acuerdo con México para que a través de un diálogo, de un consenso, se puedan fortalecer las líneas directrices de América del Norte y no una imposición unilateral como la está haciendo Donald Trump en ese sentido. Gracias, doctor Martínez. Gracias, Dejan Mihailovich. Les agradezco a ambos. Que tengan muy buena noche. Muy buenas noches.